Hoy, hermanos, tenemos la última sesión de este material. Ha sido un material, yo diría, relativamente corto, y terminando, digamos, en esta sesión, revisando los diferentes insumos que hemos usado para la preparación del contenido, pues nos hemos dado cuenta, yo me he dado cuenta que hay cosas que se nos van a quedar fuera, pero trataremos de hacer una síntesis de lo más importante, porque pretender hablar del cambio y las complejidades de lo que implica en todo lo que eso conlleva, pues en 6 sesiones es virtualmente imposible. Pero yo sí entiendo que vamos a tener una idea clara como un punto de inicio de donde nosotros podemos seguir encontrando la motivación, las fuerzas, las herramientas para nosotros poder cambiar. Y el cambio no es algo extraño en la vida del creyente. De hecho, es nuestro ambiente natural. Nosotros hemos sido rescatados por el Señor y estamos en un punto dado de nuestra vida cuando Él nos rescata, y Él nos quiere llevar del punto A al punto B a través de diferentes situaciones, circunstancias y medios de gracia, para que nosotros nos asemejemos cada vez más a la imagen de Cristo. Él está en eso, Dios está en eso. A veces nosotros no estamos conscientes de lo que Él está haciendo, no estamos del todo atentos a lo que Él está haciendo. Hay de hecho cosas que hay que cambiar en nosotros, de las que nosotros no somos ni siquiera conscientes, vuelvo y digo. Pero Dios, en su gracia y en su fidelidad hacia nosotros, nos va mostrando, nos va involucrando y va produciendo en nosotros ese cambio tan necesario. Y cuando nosotros nos demos cuenta de lo que Dios está haciendo, o cuando nos demos cuenta de algo que debemos definitivamente cambiar porque no es parte de la imagen de Cristo y está en nosotros, o también hay cosas que son parte de la imagen de Cristo que no están presentes en nosotros, nosotros deberíamos proceder a iniciar nosotros, movernos en esa dirección. Entonces decíamos la semana pasada que el cambio tiene diferentes ingredientes. Nosotros hemos transitado por una serie de sesiones. Ya yo no voy a entrar en las sesiones primeras, yo voy a continuar en la sesión anterior, donde presentamos estos 6 ingredientes, le podemos llamar componentes necesarios para el cambio bíblico, para el cambio en nuestra vida. Sabemos que hay un cambio superficial, que es un cambio de conducta, de comportamiento, que ese no es el cambio detrás del cual estamos, sino que estamos detrás de un cambio más profundo que baja a nuestro corazón, llega al corazón, ve las motivaciones y cambia desde ahí. Y entonces el cambio de comportamiento que manifestamos afuera es entonces un reflejo de algo que ha acontecido dentro en el corazón. Pero ¿cómo se da eso? Hemos hablado de eso a lo largo de estas 5 sesiones anteriores, y en la sesión anterior hablamos de que deben haber por lo menos 6 ingredientes en eso. Hablamos de la motivación. La motivación tiene que ver con, ¿qué es lo que nos impulsa al cambio? ¿Qué es lo que nos motiva? Los que compiten en los premios, por ejemplo, deportivos, hoy estamos en medio de una temporada de Olimpiadas. ¿Qué es lo que mueve a un atleta a sacrificarse por el tiempo que lo hace, con altos niveles de demanda física y de todo tipo? ¿Para qué es que lo hace? Bueno, lo hace no solamente por una medalla física, porque esas medallitas no tienen ningún valor intrínseco, lo hace por la gloria deportiva, por la gloria que representa, humanamente hablando, ese premio, ese galardón. Ellos tienen una motivación interna. Bueno, nosotros también hemos de tener una motivación interna, no solamente los galardones que hemos recibido, sino que Pablo en muchas de sus cartas, vimos en la semana pasada, que cuando Pablo nos llama a vivir conforme al Evangelio, a vivir de una manera digna del Evangelio, a vivir de una manera que agrade a Dios, la motivación que él usa usualmente es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. O sea, el Evangelio debería ser para nosotros una motivación, debería ser para nosotros motivo de impulso, para nosotros querer cambiar. Si nos detenemos a ver lo que Dios ha hecho,
si le damos cabeza y meditamos en el sacrificio que implicó para Dios, el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, salvarnos, lo que implicó la humillación del Hijo que dejó su gloria siendo igual a Dios y no lo tuvo como algo a lo cual Él se aferró, sino que descendió, se humilló, se sacrificó por nosotros, vivió una vida perfecta durante 30 años en medio del pecado, siendo un hombre santo, un Dios santo, y así fue a la cruz, murió por nosotros. Y todo entonces lo que ha hecho Dios para alcanzarnos en nuestro desvío y en nuestro extravío. De no haber sido por Dios, nosotros no estuviéramos ninguno en sus caminos. Hermano, estemos claros, tú no encontraste a Dios, Dios te encontró a ti. La figura de la oveja perdida, la metáfora de la oveja perdida es con relación a nosotros. Nosotros no encontramos a Dios porque Él no es la oveja perdida somos nosotros. Y la oveja perdida es buscada por el pastor. Dios sale en nuestra búsqueda. Nos encuentra a veces estancados en fisuras del terreno de la vida, a veces enlodados y sucios, a veces incapaces para caminar, y Él nos toma, nos restaura, nos restablece y nos pone a caminar de nuevo ahora en su redil. Y cuando nosotros pensamos en lo que implicó, en lo que a Dios le costó hacer eso, nosotros deberíamos sentirnos motivados. Si no somos motivados por el Evangelio, no es porque el Evangelio no tiene la suficiente verdad para hacerlo, es porque no hemos meditado lo suficiente, con la suficiente profundidad para que mueva nuestros corazones. Porque en la palabra hay múltiples evidencias de que el genuino creyente, aquel en quien Dios ha depositado su amor, debería ser movido por el Evangelio. Pablo decía, a mí el amor de Cristo me mueve, me constriñe, me impulsa. Y entonces hay una tarea para nosotros ahí de meditar, reflexionar más detenidamente en las verdades del Evangelio, que son aquellas las que terminarán impulsándonos. Y una de ellas entonces es la aprobación que tenemos en Cristo. Nosotros no nos ganamos buenas notas en el Señor. Ya nosotros hemos recibido salvación, se nos ha concedido salvación por medio de Cristo. Dios no está esperando que yo me porte bien para ser amado. Yo soy su hijo. Yo soy coheredero con Cristo de sus riquezas en gloria. Él me ha redimido, me ha lavado, me ha tomado del reino de la oscuridad y me ha colocado en su reino de luz. Con propósitos de que yo anuncie su gloria, de que yo les refleje. Él me ha aprobado, no importa cuál fue mi condición, y de hecho aún en ocasiones cuando nosotros como hijos de Dios nos equivocamos, pecamos, vamos en vía contraria a lo que Dios quiere para nosotros, Él no deja de amarnos, Él no nos deshereda. Él, como un padre amoroso y fiel, entonces va y nos busca y nos disciplina. Y dice el libro de Hebreos que nos disciplina para que participemos de su santidad. Entonces hemos sido aprobados. Entonces el Evangelio me motiva, el Evangelio también me muestra que yo soy aprobado en Dios, pero también el Evangelio es mi identidad. Yo soy un hijo de Dios. Yo no soy un aparecido, por así decirlo. Hoy en día los apellidos son como una categoría social en sí mismo. Hay gente que desearía tener ciertos apellidos, ¿verdad? Y hay gente que desearía no tener ciertos apellidos porque se identifican con cosas que no son correctas. Pero los apellidos generan una categoría social. Fulano de tal es de muy buena familia. Son gente bien. Son gente muy respetada, de solvencia moral, se dice en los círculos más formales. Increíblemente nosotros, que éramos enemigos de Dios, que estábamos muertos en delitos y pecados, se nos dice que ahora nosotros somos parte de la familia de Dios. A nosotros se nos dice que vivamos una vida digna, no porque nos ganaremos el cielo, sino porque se nos ha regalado el cielo. Que vivamos de ciertas formas y actuemos de ciertas maneras porque somos linaje escogido, nación santa. Somos ovejas de su prado.
Nuestra identidad debería determinar nuestra condición, nuestra actitud, nuestro comportamiento. Y eso nos da identidad, pero también hay una convicción que es un ingrediente importante que debe estar presente en nosotros. Una convicción de que en Cristo, de que Dios es el agua que sacia la sed de nuestra alma. Es lo único que puede dar plenitud al ser humano, como bien lo dijo él cuando en Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esos fueron los 4 componentes que vimos la semana pasada. Ahora, el quinto componente del cual quiero hablar es el tema de la dependencia. Entonces, dicho eso, este componente es fundamental y tiene que ver con el hecho de que el Espíritu Santo es quien nos hace crecer. Nosotros también contribuimos con nuestro crecimiento y nos involucramos con el crecimiento, pero la obra de Dios en nosotros se hace por la presencia del Espíritu. Miren lo que esta cita, cómo lo dice esta cita. El Padre ordena la salvación. El Hijo logra la salvación y el Espíritu aplica la salvación. En otras palabras, no hay vida cristiana sin el Espíritu. La vida cristiana es puramente teórica si no hay trabajo del Espíritu. Todo lo que experimentamos de Dios es la obra del Espíritu. Eso es cierto en la conversión, cuando el Espíritu abre nuestros ojos a nuestro pecado y a la oferta salvadora de Cristo, pero también es cierto en nuestro crecimiento. Y eso está a lo largo de la palabra. Nosotros, como hijos de Dios, se nos dice que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6 dice claramente que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Él nos habita. El mismo libro de Primera de Corintios dice que nosotros hemos sido bautizados en un mismo Espíritu. Todos hemos sido identificados con el Espíritu, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Romanos 8 dice que los que no tienen el Espíritu no son de Cristo. Por lo tanto, los que son de Cristo tienen el Espíritu. Y el Espíritu no es una fuerza interior, no es una energía que nos impulsa, aunque el Espíritu tiene poder y tiene fuerza, pero no es una fuerza impersonal, es una persona, la tercera persona de la Trinidad que nos habita, con la que nosotros nos relacionamos. Y entonces, Él está en una labor de alfarero en el corazón. Él está forjando, iba a decir tatuando, pero no es tatuando. Él está esculpiendo la imagen de Cristo en nuestros corazones. Eso es lo que el Espíritu. Entonces, si eso es así, yo debería depender del Espíritu en todos los sentidos. Yo debería corresponder a lo que Él está haciendo. Yo debería pasarle las herramientas para que Él siga esculpiendo, ¿verdad? Es como el ayudante del escultor que está pasándole las herramientas, el agua para rociar el mármol, para que siga tallando el mármol. Yo debería ser un ayudante del Espíritu en el proceso de cambio de mi corazón. A veces somos ayudantes muy malos y no le damos las herramientas que Él necesita. O habiendo pedido el cincel, nosotros se lo pasamos, pero no está afilado. En ese sentido, C.S. Lewis, escribiendo un ensayo hablando de la humanidad, él dice que hay tres tipos de hombres en la humanidad. Está el hombre inconsciente, es el no creyente, que también el segundo es no creyente, pero este es el no creyente, pero es el que vive por completo para sí mismo y todo lo que hacen es para satisfacer sus deseos. Es el hombre que está, el ser humano que está totalmente arrojado a vivir sus impulsos carnales, no le para a nada, como dicen, no le da mucha mente a las cosas. Él hace lo que él quiere, lo que él desea, y muchas veces vemos que lamentablemente el llevarse del impulso conduce a vidas totalmente fracturadas, familias destruidas, economías débiles, etcétera, etcétera. Ese es el hombre inconsciente, el que vive a expensas de sus deseos. Así algunos de nosotros estábamos en un momento dado. En esta categoría caen quizás los delincuentes, en todas sus categorías, incluyendo los políticos corruptos, etcétera.
Quizá nosotros no nos identificamos con eso, incluso antes de venir a Cristo. Pero está también el hombre consciente, decía Luis. Es el que reconoce que hay algún tipo de código moral fuera de ellos, que ellos tienen que respetar. Sienten que hay una demanda moral, pero les pesa, es como pagar los impuestos. Hay gente en el mundo que no conoce a Cristo, que no tiene el Espíritu, que vive con cierta conciencia de que hay ciertas reglas, de que quizás hay un Dios al cual hay que rendirle cuenta. Gente que teme a Dios, pero no ha entregado su vida a Cristo, no ha sometido su vida al Señor, no vive ni conoce el Evangelio. Pero son gente que han sido receptores de una gracia común, una sabiduría común que Dios le ha dado a los hombres, porque somos imagen y semejanza de Dios, todos los hombres. Hay unos que están en el extremo de que son hombres inconscientes, que viven a expensas de sus impulsos, pero hay otros que viven con cierto temor. Romanos 2 habla de ese tipo de hombres. No conocen a Cristo de manera personal, no reconocen su pecaminosidad, pero sí viven con ciertos frenos morales, porque hay una conciencia que los acusa. Y como les digo, ellos pagan esas normas morales como si fueran impuestos. Ustedes saben que los impuestos nadie los quiere pagar, ¿verdad? Pero hay que pagarlos. Y así las normas morales para este tipo de hombres son como cosas impuestas. Ellos quisieran hacer otra cosa, pero nada, ¿qué van a decir si yo hago eso? ¿Qué va a pasar? Por miedo se refrenan. Pero está también entonces, decía Luis, el hombre espiritual, o el tercer tipo de hombre. Los títulos se los agregué yo para más comprensión, pero él decía el tipo 1, tipo 2, tipo 3. Estos hombres, que somos los que hemos conocido el Evangelio, operan en un plano sobrenatural. Pues no solo reconocen que hay una demanda moral que deben cumplir, sino que quieren hacerlo. Nosotros somos individuos extraños, seres extraños, humanamente hablando. La Biblia dice que el ser humano no quiere obedecer a Dios, no quiere complacer a Dios. Los que uno ve que viven con ciertas normas es porque tienen una conciencia que los acusa y para mantener las formas se portan bien en un sentido, pero en su interior ellos no tienen ese deseo. Pero nosotros que hemos recibido al Espíritu, sucede que comienzan a surgir en nosotros deseos de pagar impuestos. Increíblemente, algunas personas con las que yo he conversado, y yo lo he experimentado de manera fugaz en algunas ocasiones, me ha dado cierta satisfacción pagar los impuestos que me corresponden, porque la Biblia dice en Romanos 13 que paguemos al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, ¿verdad? Eso es raro. Un hombre masculino que quiera con su corazón, en lo profundo de su corazón, serle fiel a su esposa, no por miedo a destruir su familia, no por miedo al que dirán, sino porque él quiere serle fiel a su familia. Ese es un impulso puesto por el Espíritu. Un negociante, un comerciante que quiere ser honesto, porque quiere reflejar las virtudes de aquel que los llamó de la oscuridad a su luz admirable. Esas son cosas raras en el ser humano. Cumplir la ley y querer cumplirla son dos cosas muy diferentes. El Espíritu Santo es como Dios dentro tuyo. Es Dios dentro tuyo. Si eres cristiano, estás ahora permanentemente habitado por el Espíritu. Y si estás permanentemente habitado por el Espíritu, entonces has sido sobrenaturalizado. Ya no eres solo tú, no estás solo. Tienes un compañero viviendo dentro de ti. Él está allí para quedarse y provee todo lo que necesitas para crecer en Cristo. ¡Wow! Increíble. Pero a pesar de eso, la Biblia reporta, nos dice, nos revela que aún los hijos de Dios podemos resistir la acción, la voluntad del Espíritu en nosotros. Lamentablemente, por nuestra naturaleza caída todavía, aunque nuestra naturaleza ha sido traumáticamente para bien transformada, todavía hay impulsos que hacen que el Espíritu sea resistido. Y vean estos dos pasajes de cómo nosotros resistimos el Espíritu. Recuerden que estamos en el punto de la dependencia. Vamos a depender del Espíritu. Bueno, ¿cómo es eso? Entonces Efesios 5 dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. ¿Por qué yo pongo ese texto ahí, ese pasaje ahí? Bueno, Pablo está hablando de una serie de cosas.
y hace uso de una analogía con el vino, el alcohol, a eso es que él está apuntando. Yo he hablado de esto en otras ocasiones aquí. Como ustedes saben, cuando alguien está borracho o prendido, como le decimos en República Dominicana, o ahumado, ahumado. Cuando alguien está contento por el efecto del alcohol, nosotros decimos, bueno, no, es que fulano está bajo los efectos o bajo la influencia del alcohol, ¿verdad? ¿Cómo actúa una persona que está bajo la influencia del alcohol? No actúa normalmente. Él hace cosas que él no hace. Dice cosas que no diría si él estuviese en sus cabales, ¿verdad? Con su juicio bien. O sea que esa analogía de no se embriaguen con vino es no estén bajo la influencia de otra cosa, y él agrega, sino sean llenos del Espíritu. Y la palabra que usa para lleno ahí es literalmente déjense gobernar por el Espíritu. Y el verbo en el original está en pasivo, o sea, déjate gobernar. Aparentemente la acción de depender del Espíritu es cuando yo digo, bueno, yo voy a hacer lo que tú quieras en mi vida. Yo voy a hacer lo que tú me impulses a hacer. Pero muchas veces nosotros no somos sumisos a los impulsos del Espíritu. Nosotros tenemos, como vamos a ver, impulsos internos, carnales, y tenemos otros impulsos que son espirituales. Por lo visto, nosotros podemos darle la batuta, el derecho de gobernar nuestra vida al impulso carnal o al impulso espiritual. Vamos a ver eso en un momentito dado, en un momento. Pero miren lo que dice Efesios 4:30 también. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. ¿Por qué yo pongo esa última parte? Bueno, la mayoría de ustedes conoce la parte que dice no entristezcan al Espíritu, ¿verdad? Abajo se dice cómo es que se entristece al Espíritu. Por lo menos en ese contexto. Hay otras formas de entristecer al Espíritu. Todo tipo de inmoralidad, todo tipo de pecado entristece al Espíritu. Sabemos eso. Pero es importante, interesante, muy agudo lo que Pablo dice aquí, porque fíjense, parecería, estas cosas son pecados pequeños. Son cosas que nosotros quizás hacemos todos los días, amargura. Estamos amargados, estamos aburridos, estamos de mal humor. Todo nos duele, todo nos pica, todo nos molesta. Irritables, descontentos, quejumbrosos. Esa es la amargura. Eso entristece el espíritu. Eso disminuye su poder. Eso reduce su impulso. Furia, enojo. Eso es el pan de cada día. En la casa, en la calle, cuando vas a una tienda, cuando te malatiende, cuando vienes a la iglesia y se fue la luz, se apagó el aire. Furia, enojo, palabras ásperas con los que están a nuestro alrededor, con nuestros hermanos, hijos, colegas, amigos, calumnias y toda clase de mala conducta. ¿Qué es esto? Un espíritu resistido, el espíritu es resistido, es entristecido. Obviamente eso tiene un efecto espiritual en nosotros. Déjate gobernar. Miren ahora lo que yo les decía de cómo hay una lucha interna en nosotros. Gálatas 5, Pablo hablando de esto dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que el Espíritu quiere. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Ahí hay tanta verdad que podemos extraer. Es tan práctico este pasaje. ¿Se fijan que hay dos naturalezas? Bueno, hay una naturaleza pecaminosa y hay un espíritu que nos habita. La naturaleza pecaminosa que tenemos nos da impulsos. Y el espíritu dice, la última parte del verso 17, y el espíritu nos da deseos que se oponen. O sea que en nosotros hay una lucha. Ante las circunstancias de la vida,
ante las situaciones que enfrentamos, los estímulos que la vida nos presenta, nosotros vamos a tener impulsos carnales e impulsos espirituales. Tú vas a querer ofender a alguien cuando eres agredido. Tú vas a querer hablar duro cuando te hablan duro. Tú vas a querer actuar con deshonestidad cuando tienes una oportunidad de ganancia. Tú vas a querer mentir cuando te ves expuesto. Tú vas a tener ese impulso. La Biblia no lo esconde, no te está diciendo, no, ahora que tú tienes a Cristo, te preocupes, que tú vas a ir como viento en popa hacia la santidad. No, esto es un mar turbulento. Esto es una corriente en contra. La naturaleza se te va a oponer, la naturaleza pecaminosa se te va a oponer, pero sucede ahora que tú tienes un motor allá atrás, que está encendido, que es el Espíritu, que te está dando un deseo de ir en vía contraria a como la carne quiere que tú vayas. Entonces la carne es un viento y el motor del Espíritu va en otra dirección y dice, y el Espíritu te da deseos que se oponen. La pregunta es, está clara, ¿verdad? La pregunta es, ¿a quién tú y yo le vamos a hacer caso? ¿A quién vamos nosotros a dejar que nos gobierne? Déjate gobernar, decía Pablo en Efesios 5:18, déjate llenar por el Espíritu, sean llenos del Espíritu, déjate gobernar por el Espíritu. Él te habita, Él te da deseos que no estaban presentes antes. Antes tú hacías lo mal hecho, decías la mentira, te ganabas lo que te quisieras ganar de manera deshonesta y tú te sentías que habías tenido un éxito. Hoy en día no, el Espíritu te compunge, te hace sentir mal, pues hazle caso. Atiende sus impulsos. Pon atención. Por eso muchas veces nosotros, en nuestras propias vidas yo lo veo eso. En mi propia vida lo veo. Cuando yo peco de cualquier forma, yo les puedo decir que es más, les voy a afirmar, en el 100% de los casos no fue por ignorancia. Yo sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Yo sabía que no debía, que no correspondía, que no era del agrado de Dios, pero era más fácil a mi carne hacer eso. Nos resistimos al Espíritu y no cambiamos. A veces incluso la resistencia al Espíritu es que Dios nos está mostrando algo en nuestra vida. Nos está mostrando que somos de cierta manera, que somos amargados o quejumbrosos o furiosos o enojados o tramposos o mentirosos o lujuriosos y lo vemos y lo vemos y lo vemos y no la llevamos, como que entra por aquí, sale por aquí, ¿no? Interactuamos con la gente y nos resistimos al Espíritu. Si eliges permanecer en tus pecados, no podrás presentarte ante Dios un día y decirle que Él no te dio los recursos. Si eliges permanecer en tus pecados, en tus hábitos, en tus actitudes pecaminosas, en tus hábitos y prácticas pecaminosas, no puedes decirle a Dios que Él no te dé los recursos. ¿De dónde yo saco eso? Bueno, ya vimos más o menos, pero miren este que es mucho más claro. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Arriba, yo no lo puse intencionalmente porque lo voy a poner un poquito más adelante, ahí es que dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor, cuiden su salvación, trabajen su salvación con temor y temblor, porque Dios pone en ustedes el deseo y el poder, el deseo y la capacidad. No, que yo no puedo, tú puedes. Si tú estás en Cristo, tú puedes. Y esto los deportistas se lo dicen mucho. Dicen que el que entra a una experiencia deportiva, una competencia deportiva, pensando que va a perder, bueno, pues casi seguro que va a perder. Hasta el más malo en el ranking siempre piensa que él puede ganar. Eso es lo que le dicen a los deportistas, porque la actitud predispone al jugador o al deportista o al atleta. La actitud infunde una especie de energía, una adrenalina,
que los hace diferentes. Pero aquí no estamos hablando simplemente de una actitud hacia un acto deportivo, hacia un evento deportivo. Estamos hablando de una realidad espiritual, de que el Espíritu te habita, te ha dado deseos e impulsos y poder para yo proseguir en la dirección que Dios quiere para mi vida. ¡Wow! Entonces, ¿cómo dependo del Espíritu? Ya yo dije esto, pero lo enfatizo. Bueno, ríndete. Dice ese autor, los ductos de aire cerrados no se pueden limpiar, las tazas llenas no se pueden llenar y el Espíritu no actúa donde estamos operando en silencio por dependencia propia. Para los angustiados, los vacíos, los que suplican, los desesperados, los que están cansados de pagar el impuesto de obediencia a Dios y tratar de vivir con lo que sobra, aquellos son corazones irresistibles para el humilde Espíritu Santo. Ríndete. Deja que Él haga. Sométete a sus impulsos, a lo que tú sabes que Él quiere que tú hagas, a la respuesta que Él sabe, que tú sabes que Él quiere que tú tengas. Y vivir de la manera que tú sabes que Él quiere que tú vivas. Pero no solamente eso, sino que también hablando de la dependencia del Espíritu, nosotros, como dije al principio, una de las enseñanzas que yo me he llevado de este curso personalmente es que Cristo debe ser el motivo, el objeto de nuestra constante meditación y reflexión. Y uno puede caer en el error de pensar que ya conozco de Cristo todo lo que debo conocer. Dice Pablo en 2 Corintios 3:18 que nosotros, con el rostro descubierto, algunos conocen este texto porque lo leímos hace unas semanas atrás, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Ya hablamos de esto, pero simplemente voy a decir una oración para luego pasar a algo que quiero enfatizar. Por lo visto, nuestro crecimiento como hijos de Dios, que se trata de darnos forma según Jesús, depende de nuestra contemplación, meditación y atención a Cristo, como persona, a la obra de Cristo, a los beneficios de Cristo en nuestro favor, la reflexión en la obra redentora, en el Evangelio, con todo lo que ello contiene, es por lo visto un instrumento de transformación para nosotros. Cristo debe ser el objeto de nuestra meditación. Pablo le decía a los Efesios, en Efesios 3, es de este evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. O sea, se me ha dado una gracia conforme al poder de Dios para yo ser ministro del evangelio. Versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. La última parte del versículo 9 simplemente menciono lo que implica para concentrarme en las inescrutables riquezas de Cristo. El versículo 9, Pablo está diciendo que y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios. ¿A qué se refiere Pablo con eso? Bueno, el evangelio con todos sus componentes era un misterio que había estado oculto, y si uno analiza y ve con detenimiento el Viejo Testamento, el evangelio estaba contenido ahí. La realidad de un Mesías que iba a ofrecer su vida por los pecadores y que cómo Cristo iba a ser el Salvador, cómo Él se iba a involucrar en todo el plan de redención. Eso era un misterio que no se conocía del todo. Se conocía de manera parcial. Job llegó a escribir, yo sé que mi Redentor vive, hablando de un posible Redentor, de un posible árbitro entre Dios y Él. El libro de los Salmos, hay múltiples referencias a un Mesías. El libro de Isaías, sobre todo el capítulo 53 y 54, hablan de un mediador, de alguien que iba a venir y que iba a ser aplastado por nuestros pecados y que el castigo de nuestra paz iba a caer sobre él. Pero eso no estaba del todo claro, era un misterio que ha sido revelado en esta dispensación en este tiempo.
En este tiempo ha sido revelado el misterio que había estado oculto y esto es una cosa increíble, dice Pablo. Pero entonces, ¿qué es lo que él dice? Él dice que a él le ha tocado anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Y a mí, yo honestamente les confieso que hasta que no me senté a estudiar el material que tenía que exponerles, esa palabra yo la he leído múltiples veces, hasta la he cantado. Pero ustedes se han puesto a pensar lo que significa, lo que implica que Pablo diga que en Cristo hay riquezas inescrutables. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra inescrutable? Significa que es algo difícil o imposible de comprender completamente, que es imposible o difícil de interpretar completamente o de descubrir completamente. Se usa para describir cosas que son misteriosas, impenetrables o incomprensibles. Entonces, ¿qué significa que haya riquezas en Cristo y que estas riquezas son inescrutables? ¿Cómo es eso que yo puedo cavar y cavar en Cristo y nunca toco fondo? Es así, esa es la realidad de nuestro Señor. En Él están escondidas, dice el libro de Romanos, toda la sabiduría está escondida en Cristo. Y Pablo concluye uno de los capítulos de Romanos cuando él dice casi un canto, dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios. Hablando de Cristo y del Evangelio. Pero la inescrutabilidad de Cristo implica eso. En Cristo podemos sumergirnos y nunca agotaremos lo que tiene que decirnos, lo que tiene que enseñarnos. Pero ciertamente, muchos de nosotros hemos cometido el error de Colón. ¿Ustedes saben cuál fue el error de Colón? Bueno, cuando Cristóbal Colón llegó al mundo, al nuevo mundo, que él no descubrió nada porque aquí había gente. Sí, claro, eso es lógico, ¿verdad? Él llega en el 1492, perdido. O sea, Colón salió para Punta Cana y llegó a Barahona. Llamó a los nativos que encontró indios, pensando que había llegado a lo que los europeos en ese momento consideraban las Indias, que eran China, Japón e India. De hecho, ni siquiera estaba cerca del sur o del este de Asia, no estaba en lo absoluto cerca. En su camino habían vastas regiones de tierra inexploradas y desconocidas, de las cuales Colón no sabía absolutamente nada. Colón supuso, ese fue su error, que el mundo era más pequeño de lo que realmente era. Y muchos de nosotros hemos cometido el mismo error de Colón con Jesucristo. Hay vastas regiones inexploradas, desconocidas para nosotros en Cristo. Cosas inescrutables que no nos hemos sumergido en ellas y nosotros pensamos que sí que lo conocemos. Lo hemos reducido de forma involuntaria a proporciones predecibles y manejables. Y hemos estado viendo a un Cristo elemental que no nos emociona, unidimensional, producto de nuestra propia creación, pensando que estamos viendo al verdadero Jesús. Hemos buceado en las aguas poco profundas, pensando que ya hemos tocado fondo en el Pacífico. ¡Qué error! Y cuando yo leía esto, pensaba en esa analogía. Yo he sido culpable del error de Colón. He sido culpable de pensar que yo he tocado fondo en cuanto a Cristo se refiere, cuando todavía quedan muchos pies, infinitos pies de profundidad en la persona, la obra, el poder, la grandeza de nuestro Señor, ante el cual toda rodilla, dice el libro de Filipenses, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, se postrarán porque Dios le ha concedido un nombre que es sobre todo nombre.
Y Él es el principio de todas las cosas, todo fue creado por Él, en Él y para Él. Y en Él todas las cosas subsisten. Y no dice el libro de Hebreos que por la palabra de su poder todo permanece. Y nada de lo que fue hecho fue creado sin Él. Él es la luz, la vida. Wow. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo el inescrutable. Él es el objeto principal de la labor del Espíritu en nuestras vidas. El objetivo del Espíritu Santo en nuestras vidas es formar la imagen de Cristo en nosotros. Y no solamente eso, sino que el objetivo del Espíritu Santo en nosotros es hacernos a Cristo hermoso. Eso es lo que dice Jesús cuando Él dice que el Espíritu va a ser enviado y Él hablará de mí o de nosotros, de Dios, porque tomará del Padre y se lo mostrará a ustedes. Y ese era el quinto componente del cambio, la dependencia. Y ahora quisiera, en lo que me queda de tiempo, hablar entonces de nuestra responsabilidad. ¿Qué hacemos con todo esto? Motivados por el plan de redención, aprobados de manera incondicional en Dios o en Cristo, con una identidad que es inamovible, una identidad de hijos de Dios, familia de Dios, nación santa, pueblo escogido, con la convicción de que solo Dios llena, dependiendo del Espíritu. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Ciertamente hay mucho de lo que hemos hablado, que es lo que Dios ha hecho. Es lo que Dios ha hecho por nosotros y ahora nos ha puesto su Espíritu dentro para que nosotros tengamos impulsos. En el Viejo Testamento hay un pasaje que la mayoría lo conoce, que es cuando Dios profetiza a través de uno de los profetas que vendrá un tiempo donde Él pondrá la ley en nuestros corazones y las escribirá en nuestros corazones. Eso es lo que el Espíritu ha hecho, nos ha escrito la ley en nuestros corazones. Ya nosotros no obedecemos la ley simplemente porque es lo que dice la ley, sino que lo hacemos porque lo queremos hacer. Es una cosa gloriosa esa. Dios nos ha pedido hacer esto, pero nos ha puesto la capacidad y la habilidad para hacer eso que Él nos pide. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, comienzo con un pasaje que ya leí, pero lo voy a completar ahora. Filipenses 2. Así que, amados míos, tal y como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Fíjense que el versículo 13 es una respuesta al 12. Dice, ocúpense en su salvación, porque ya Dios, o sea, versículo 13, ya Dios le ha dado lo que ustedes necesitan para hacerlo. O sea, esto es un asunto de que Dios le ha provisto las herramientas, los insumos para que ustedes hagan una labor. Pero el lenguaje original no nos permite decir, y hay muchos que han interpretado este pasaje como que ocúpense de su salvación porque la podemos perder. Como que es un asunto que si yo no me ocupo de ella, yo la voy a perder. Pero eso no es lo que implica. Es que Dios ya me ha dado todo lo que yo necesito. Ocúpate, cuídala, protégela. Pero el verbo en el original de ocúpense se usaba en el contexto de las minas de metal. Y tenía que ver con sacar de la mina todo lo valioso. Entonces lo que nos está diciendo Pablo aquí es, saquen de su salvación, deriven de su salvación todo lo valioso para su vida. Usen la salvación para mostrarla, para manifestarla, sáquenla a la luz. Mínenla. Mínenla, la salvación tiene mucho que producir en ustedes. Mínenla, es una riqueza. Mínenla con temor, con temblor, sabiendo que estamos trabajando con algo preciado. Y esa ocupación entonces la hacemos gracias a que Dios nos ha dado el deseo y el poder para poder hacer eso. Entonces hay 3 puntos en lo que yo quisiera resumir este tema de nuestra responsabilidad. ¿Cómo nos vamos a ocupar de nuestra salvación? ¿Qué vamos a hacer en nuestro proceso de cambio? Y voy a hablar de 3 aspectos, 2 un poquito más en detalle, 1 simplemente no me voy prácticamente a referir a él, que es el tema de la sumisión.
Pero comenzando primero con la desesperación. ¿A qué me refiero con la desesperación? Y esto yo creo que esta cita que voy a poner en un momento lo va a definir. ¿A qué me refiero que la desesperación es necesaria en nuestro rol de ocuparnos de nuestra salvación? ¿Cómo nosotros nos sentimos con respecto a nosotros mismos y con respecto a Dios es vital? Sí, se lee. Aquellos que estén en los salmos, a lo largo de los salmos, cuyos corazones están quebrantados y se sienten aplastados por la vida, son a los que Dios se acerca. En el libro de Proverbios se nos dice que Dios muestra su favor a los humildes y afligidos. Isaías nos dice que Dios mora en lo alto, en la gloria del cielo, y en lo bajo, con aquellos que no tienen confianza en sí mismos y están vacíos de sí mismos. Jesús dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Hablando de la muerte al yo. Él nos dice que el camino a la grandeza es el servicio y la manera de ser primero es ser siervo de todos. Santiago tiene la osadía de instruirnos que nuestra risa se convierta en lamento. Hablando de la actitud de arrepentimiento y de desesperación que debemos expresar delante de Dios. Y uno cuando lee la Biblia, uno puede tener múltiples emociones. Uno diría que ese libro produce emociones encontradas en nosotros. La Biblia nos acusa, nos confronta, nos reprende, nos expone. El libro de Hebreos dice que la Biblia es la palabra de Dios y es como una espada de doble filo que discierne los pensamientos del corazón y hace ver al hombre como realmente es el hombre. No pinta una cara, no presenta a un hombre adornado, sino que presenta como realmente es el ser humano. Aún sus principales protagonistas son crudamente representados en la palabra, lo cual habla evidentemente de la credibilidad de la misma cuando expone a alguno de sus, yo no diría protagonistas, pero de sus personajes principales, porque el protagonista sabemos quién es, ¿verdad? Cómo yo me veo a mí me va a disponer, me va a predisponer en cómo yo trabajo, en mi cambio. ¿Cómo te ves a ti mismo? Aunque resplandecemos en gloria por haber sido creados a imagen de Dios, también estamos arruinados por la rebelión de nuestros antepasados edénicos que infectan todos los aspectos de nuestra existencia. La rebelión de nuestros antepasados edénicos infectan todos los aspectos de nuestra existencia. Oigan esto, nuestros cuerpos se deterioran a partir de los 30 años, algunos antes. Las enfermedades y las calamidades naturales nos arrastran a un gran número de horrores. Y lo más insidioso de todo, lo más molesto de todo, nuestras mentes y corazones han sido infectados. Anhelamos lo prohibido, celebramos la desgracia de los demás, acumulamos en lugar de dar. Construimos toda nuestra vida alrededor del trono del ser. Somos fábricas de impureza. Aún nuestras buenas obras, con frecuencia, son vicios vestidos de virtud. Es increíble. Perdónenme que fui atrás otra vez, pero quiero mencionar un par de cosas. Esa es la condición humana. No importa quién yo sea, quién tú seas. Esa es la condición humana. Es una condición moralmente y espiritualmente patética y desesperada. Lo penoso es que muchos ni siquiera se percatan de su padecimiento. Ellos piensan que están bien. Porque para muchos esta condición humana es asintomática a los ojos de ellos. Para otros, que sabemos la condición en la que estamos, pero no estamos conscientes de la gravedad de la condición. Y entonces, tanto los que están conscientes como los que no están conscientes, pero tratamos nuestra enfermedad o nuestro cáncer espiritual como si fuera un dolor de cabeza. Y nos tomamos una aspirina de moralidad
y nos sentimos mejor. Y nos comparamos con otros que parecen estar peor que nosotros y nos sentimos bien. Y es por eso que con frecuencia la Biblia se refiere a la condición humana como ceguera. Estamos ciegos a nuestra condición. De hecho, nuestro pecado no solamente se ve en los actos inmorales que hacemos, sino que nuestra moralidad es impura también. Porque como decía Agustín, y eso fue lo que les presenté, aún nuestras buenas obras muchas veces son vicios vestidos de virtud. A mí me sorprende que las confrontaciones que Cristo le hizo a los fariseos no eran por sus actos inmorales. De hecho, Jesús llegó a decir, hagan lo que ellos dicen. No hagan lo que ellos hacen, en el sentido de que eran hipócritas porque tenían una vida aparentemente pulcra. De hecho, hay una de las conocidísimas parábolas de Jesús donde hay un fariseo orando en el templo y hay un recaudador de impuestos orando en el templo, y el fariseo dice, oh Señor, yo te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Adúltero, ladrón. Yo doy el diezmo una vez por semana, ayuno 2 veces por semana, no recuerdo exactamente las palabras, pero se autoproclama como un hombre justo y recto a nivel social, a nivel religioso, a nivel familiar, un hombre fiel. Y Jesús lo condena. Y dice que ese fue a su casa no justificado, más el que se arrepintió sí fue justificado. Cristo no reprendió la inmoralidad de los fariseos, reprendió su moralidad falsa. Y yo me pregunto a veces, los actos que nosotros hacemos, las ayudas económicas que damos, los saludos afectuosos hacia ciertas personas, qué bueno verte, ¿son cosas genuinas o son cosas para mantener nuestra imagen? Las buenas obras que hacemos, si las analizamos desde la motivación del corazón que nos mueve a hacerlas, ¿cómo las catalogaría Dios? ¿Como actos hipócritas o como actos puros? Increíblemente, yo creo que nuestra conclusión va a ser que la mayoría de nuestras buenas obras, aún ellas están vestidas y teñidas de impureza. Es por eso que la salvación cristiana no es asistencia, es rescate. El Evangelio no toma nuestro bien y nos completa con la ayuda de Dios. No. El Evangelio nos dice que estamos muertos y desvalidos, incapaces de contribuir con nada a nuestro rescate, sino con el pecado que nos requiere. La salvación cristiana no está potenciándonos, nos está resucitando. Y si tú no te ves así, yo no me veo así, desesperado, necesitado, si yo no me veo como un canceroso espiritual, yo no voy a acudir a aquel que es el único que puede atender mi cáncer espiritual, que es Dios y en Cristo. Mi cambio estará limitado por la percepción que tengo de la profundidad de mi pecado. Necesito entonces pedirle a Dios, incluso como le pedí al salmista, Señor, hazme ver aún los pecados que me son ocultos, aquello de lo que yo no estoy consciente, porque pecamos de manera tan habitual y natural que aún las cosas que hacemos que son inmorales y pecaminosas delante de Dios no nos damos cuenta de ellas. Pero también necesitamos, además de desesperación, necesitamos respiración. Y aquí es una analogía, ¿verdad?, del acto de respirar. Podemos decir que el cristiano está llamado a respirar, a inhalar Biblia y a exhalar oración. Esto es tan básico, tan elemental que parecería, bueno, pero eso es obvio, chacho, ¿qué tú nos estás diciendo nuevo? Seguro. Hay ciertos deportes, sobre todo de equipos, no, todos los deportes de hecho, que cuando al equipo le está yendo mal o al jugador le está yendo mal en algún partido, en algún evento, porque está probando algunas cosas nuevas, los entrenadores le dicen, no, volvamos a los fundamentos. Volvamos a los fundamentos porque estamos haciendo cosas que son interesantes desde el punto de vista deportivo,
pero no, volvamos a los fundamentos. ¿Qué implica eso para un basquetbolista? No, mira. Vamos a penetrar, vamos a pasarnos la bola, no hagamos lo que era, ¿eh? No tires del medio de la cancha, no estés tirando de los lados, no estés pasando, dando pases por atrás de la espalda, nada de eso, nada raro. Volvamos a los fundamentos, porque cuando el juego no está funcionando hay que volver a los fundamentos, a lo que sabemos que no falla. ¿Y qué le puedo decir entonces del caminar cristiano? Estos son los fundamentos del caminar cristiano. Y sí es obvio para todos, pero ¿quiénes están satisfechos con su inhalación bíblica y su exhalación de oración? ¿Quiénes están satisfechos? ¿Quiénes pudieran decir, sí, no, yo me siento que estoy respirando, que mi oxigenación espiritual está al 98%? Mide tu oxigenación espiritual. A ver si tú estás inhalando Biblia lo suficiente, palabra de Dios, visión de Dios, y si tú estás exhalando también adecuadamente para expulsar, por así decirlo, el monóxido de carbono que nos contamina, que nos intoxica. No, nuestra respiración espiritual no es tan saludable como nosotros quisiéramos. Entonces tenemos que volver a los fundamentos, tenemos que hablar de eso. Miren esta hermosísima introducción que ponen, algunos conocen este ministerio, el ministerio de los Gedeones. Los Gedeones es un ministerio internacional que pone Biblias en los hoteles y a veces lo llevan a centros carcelarios y demás. Ellos son distribuidores de Biblia, de la verdad bíblica. Y en su introducción, en la Biblia de los Gedeones, me encantó esta introducción. Yo quiero leerla completa, un poquito larga, pero es inspiradora. La Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son vinculantes, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léela para ser sabio, cree que es segura y practícala para ser santo. Contiene luz para dirigirte, comida para sostenerte, consuelo para animarte. Es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y el acta del cristiano. Aquí el paraíso es restaurado, el cielo abierto y las puertas del infierno reveladas. Cristo es su gran sujeto, nuestro bien es su diseño y la gloria de Dios su propósito. Debe llenar la memoria, gobernar el corazón y guiar los pies. Léela lentamente, con frecuencia y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria, un río de placer. Te es dada en vida, será abierta en el juicio y será recordada para siempre. Conlleva la responsabilidad más alta, recompensa el trabajo más grande y condenará a todos los que jueguen con su contenido sagrado. ¡Wow! Gloria a Dios. Ese es... Bien dado el aplauso. Y esa es la carta de Dios para mí. Esa es la correspondencia personal de Dios para mí. Y perdóname Dios, perdóname Señor, que yo no la leo con tanto placer, no la consumo con tanta frecuencia, como la grandeza de lo que ella es implica. Sí, estamos desnutridos, claro que no estamos cambiando, porque este es el instrumento de Dios por excelencia para el cambio. Tu palabra, dice Jesús hablando en Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad, cámbialos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia reconstruye. Nos vemos a nosotros mismos. Cuando venimos a este mundo, hermanos, tú y yo nos vemos de una manera incorrecta. Tú y yo tenemos una visión propia errada. No entendemos a Dios correctamente. No entendemos la manera de ser verdaderamente felices. Ignoramos hacia dónde se dirige la historia humana y de hecho no tenemos sabiduría para saber cómo se vive la vida. La mejor descripción, la mejor analogía para el mundo en el que vivimos es que vivimos en un mundo de tinieblas. Prende la televisión, ve las redes. Dime tú si tú ves luz. El hombre está perdido. Como dijo Isaías, claramente a lo que es malo lo consideran bueno y lo que es bueno lo consideran malo. Lo que debe estar arriba está abajo y lo que debe estar abajo está arriba en nuestro mundo. Los corruptos y los impíos son aplaudidos y los santos son despreciados.
El recto es ridiculizado, el santo es minimizado, es puesto a un lado. La Biblia te reconstruye a ti, me reconstruye a mí. Increíblemente nosotros también, yo lo he visto en mi propia vida. Cuando yo me casé hace 21 años, yo no tenía el concepto que tengo hoy en día del matrimonio. ¿Y qué me ha cambiado a mí para bien? Bueno, es la exposición recurrente a ustedes no saben lo que a mí me ha beneficiado predicar tanto en bodas. Y mi esposa debe estar muy agradecida por eso. Cada vez que yo tengo que ir a una boda, hubo un año que yo hice 14 bodas. Y he hecho, obviamente, tengo 20 años en esto, entonces imaginen, calculen. Pero cada vez que yo tengo que manipular un pasaje de bodas, otra vez, y uno puede decir otra vez, pero increíblemente esas son cosas que van puliendo, que van sacando filo, que van dando comprensión, que van sensibilizando el corazón y me hace ser entonces un esposo, un padre, un hombre de familia, conforme al corazón de Dios. Increíble, el efecto purificante, el efecto perfeccionador de la palabra. John MacArthur, hablando de sus más de 50 años de pastorado y de 60 estudiando la Biblia, dice que lo que más le agradece a Dios es que lo puso como predicador, porque ciertamente estudiar ha sido duro a través de los años, preparar mensajes por más de 50 años ha sido duro, pero eso ha tenido un efecto purificador en su alma que él dice que es indescriptible. La Biblia me reconstruye, pero no solamente me reconstruye, la Biblia me oxigena. La Biblia no solo nos corrige, también nos oxigena. Necesitamos una Biblia no solo porque estamos equivocados en nuestras mentes, sino también porque estamos vacíos en el alma. La palabra de Dios llena, suple esa necesidad que tenemos de plenitud. Y lo que la inhalación de oxígeno es para nosotros físicamente, lo es la lectura de la Biblia para nosotros espiritualmente. Es una roca debajo de los pies y es una esperanza en medio de nuestros temores e incertidumbres. Y no solamente eso, sino que también es un libro de buenas noticias, y esto ya lo hemos hablado de diferentes maneras. Aquí me van a dar unos minutos más para yo concluir, ¿verdad? Porque estoy concluyendo. Es un libro de buenas noticias. A veces la Biblia se torna un libro pesado porque lo leemos con los ojos del legalista o del fariseo que ve reglas, que ve normas, que ve un Dios distante y un fuego consumidor en la presencia de Dios. Y todo eso está ahí, Dios es santo y está su ley, pero Pablo dice que la ley está ahí para conducirnos a Cristo. Cada vez que yo veo algo muy elevado para mí, muy duro para mí, lo que le digo, ay Señor, perdóname. Gracias Cristo. Gracias Cristo. A veces cuando uno ve los males que ocurren fuera, uno dice, gracias que vivimos en República Dominicana. Y a veces cuando veo los males de mi alma, digo, gracias Jesús, porque tú llevaste mis males, mis pecados, mis debilidades. Gracias porque yo no puedo vivir así, pero tú viviste así por mí. Y me has regalado tu justicia. Y en ti, en Cristo, yo soy aceptado, amado y tratado como que yo soy justo, increíble. Es increíble. Es un libro de buenas noticias también. Entonces ahí está la exhortación al consumo. El cambio necesita de que respiremos palabra, pero además el cambio necesita exhalar a través de la oración. Y orar es exhalar. Inhala, exhala. Tomamos las palabras vivificantes de Dios y las respiramos de nuevo a Dios en oración. Podemos pensar fácilmente en estas dos disciplinas como actividades independientes. Leemos la Biblia y oramos como si fueran dos cosas separadas. Pero la manera más efectiva de orar es convertir tu lectura de la Biblia en oración. Y la mejor manera de leer la Biblia es orando. Qué belleza, ciertamente. Y la oración está muchas veces subutilizada porque la vemos como ese ejercicio o actividad formal de una especie de locutor que se acerca a un individuo desconocido. Y elevamos el lenguaje y usamos palabras rebuscadas
como si fuera a quién es que nos estamos dirigiendo. Cuando Pablo habla de esto en Gálatas 4:6, miren cómo lo pone. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, papi. En el libro de Romanos 8:15, él dice exactamente lo mismo. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus hijos propios. Ahora lo llamamos Abba Padre. Dije papi porque Abba es una expresión de intimidad. Es un grito de intimidad, de cercanía, de dependencia. Es el llanto de un niño por su papá. Así se acerca el cristiano a Dios. Así se acerca el Hijo de Dios que ha sido adoptado por Dios y que a Dios le costó la vida de su unigénito para que nosotros podamos decir, papi, papá. Y esa debe ser la norma de mi vida, el hábito más vital de mi vida. ¿Qué es un hábito? Bueno, un hábito es toda actividad que cuando tú no la haces, tú sientes como que no has vivido tu día normal. Eso es una forma de definir hábito, ¿verdad? Es una actividad que cuando tú no la haces, como que tú sientes que no has vivido tu día normal. Nosotros deberíamos llegar al consumo de la palabra y a la oración, a tratar esas actividades de manera tal que cuando no oremos o no leamos la Biblia, sintamos que nos falta algo. Hay gente a veces que tiene, bueno, hay mucha gente que tiene el hábito de beber café temprano, ¿verdad? Y cuando no se lo bebe, son las 9 de la mañana y dice, yo estoy como medio atolondrado porque no me he bebido mi café. Son adictos al café. Hay veces que le pasa a la gente solo con la Coca-Cola. A veces yo he llegado a mi casa en la noche y bebí agua al mediodía y dije, yo tengo que hacer una Coca-Cola fría. Adicto a la Coca-Cola. Somos adictos a cosas menores, ¿verdad? Hacemos hábitos de cosas irrelevantes, pero ¿qué tal sería que nosotros llegáramos a la conciencia, a la actitud, a la disposición de corazón, al hábito de vida, de que digamos, son las 9, yo no he orado, yo no he leído nada de la palabra, me siento como raro, me siento desubicado, que no he hablado con mi padre hoy. La Biblia le da un rol, una importancia, un lugar a este tema de la oración, que Pablo dice en Tesalonicenses 5:17, ustedes lo conocen, oren sin cesar. ¿Ustedes saben lo que implica eso? Vayan por la vida orando todo el tiempo. Interactúen con los demás orando en la mente. Estudien orando en la mente. Hagan negocios orando en la mente. Manejen orando en la mente, por Dios. Ojalá haya algunos aquí que sean parte de la población motorista del país que escuchen este mensaje y lo proclamen. No, pero volviendo a esto es serio. Vayan por la vida orando, clamando a su Padre, relacionándose con Él como su Padre, con el que tienen una relación cercana, íntima a través de Cristo, tan cercana como la relación más cercana que tú puedas pensar. Esa es nuestra relación con nuestro Padre. Entonces tu responsabilidad, desesperación, saber tu condición, admitir tu condición, reconocer tu condición y acudir a aquel que tiene el remedio. Respiración, la palabra, la oración, de manera habitual, que sea parte de nosotros. Y la sumisión, yo no tengo que hablar de eso. ¿O hay que hablar de eso? No tengo que hablar de eso. Es que lo que tú lees en la palabra, a lo que tú te expones, la verdad que tú conoces, tiene que hacer algo en ti. O sea, ¿para qué tú estás aquí? ¿Para qué estamos aquí? Para ser oidores. Para oír esta palabra como que es una bonita canción. Y pasar un buen momento, un buen rato. Y salir y que nuestras vidas no se muevan ni manifiesten nada de lo que yo escuché, entendiendo que la entiendo como la palabra de Dios. No, esto no es una canción. Lo que estamos hablando es verdad bíblica. Verdad de Dios. Roca para nuestras vidas. Dirección.
freno para nuestras almas y nuestros impulsos. Entonces, estos son los ingredientes del cambio, hermanos. Motivación, aprobación, identidad, convicción, dependencia. Tú y mi responsabilidad con esto. Este es un camino, toda la vida. Romanos 12 dice que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una carrera larga, una carrera hasta el final de nuestros días, nuestros ojos en Cristo, pero es una carrera donde nos movemos mirando ¿a quién? Mirando la meta, que es Cristo. Hacia allá, hacia Cristo nos movemos. Él es nuestro enfoque, Él es el objeto de nuestra carrera, de nuestra caminata o maratón, como le querramos llamar, pero lo corremos con paciencia. Y este es un tema que vamos a estar trayendo de manera recurrente, porque de eso se trata la vida cristiana, del cambio de lo que tú eras y que ya gracias a Dios no eres, ni yo tampoco, pero tampoco somos Cristo, por lo tanto hay mucho que recorrer. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta noche y te damos gracias por la oportunidad, el regalo que nos diste de reflexionar, meditar en todos estos conceptos, versículos, ideas, verdades que están ordenadas en torno al cambio en nuestra vida, en torno a la transformación de nuestras vidas. Nosotros sabemos, como vimos hoy, que el cambio es algo que tú haces en nosotros, pero es algo, Señor, en lo que nosotros también nos involucramos. Oh, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, por haber cometido o cometer el error de Colón de tratar cosas grandes como pequeñas y considerar a Cristo y el Evangelio y tu palabra y las verdades espirituales como más pequeñas de las que realmente son. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra falta de compromiso, por no haber hecho hábitos de aquellas cosas que nutren el alma. Señor, yo te quiero pedir de manera muy breve y concisa, cámbianos, transfórmanos, danos a nosotros los deseos, los apetitos, los impulsos que necesitamos para movernos en la dirección de Jesús en nuestras vidas. No queremos ser iguales, Señor, no queremos que esto haya sido simplemente un buen tiempo, un buen momento, una buena serie, sino que haya sido un antes y un después en cada uno de nosotros, que hayamos podido ver nuestras realidades como son, la profundidad de nuestro pecado como es, y que podamos acudir a aquel, al único que puede cambiarnos. Gracias, Dios. Gracias por tu bondad, por tu paciencia, por tu cuidado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, queridos hermanos. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.